como dices tú. Yo tengo lo mío. Lunes o martes, nunca domingo empezó con mi regreso a Venezuela luego de 3 años viviendo en París y como redescubrir el paisaje venezolano y las posibilidades que tiene Venezuela para hacer una road movie. Por un lado eso, y por otro, la absoluta posibilidad que había en aquel momento, que era el año 2007, que es cuando empiezo la escritura del guión, en realidad de empezar a mover la idea, ¿no? La posibilidad que nos daba la revolución de poder hablar de cosas de las que nunca antes habíamos podido hablar, que era el tema de los desaparecidos políticos durante el punto fijismo. La posibilidad que nos daba el hecho de tener a Chávez en la presidencia de la República, que además teníamos recién estrenada una nueva ley de cine, que permitía la posibilidad de meter proyectos cinematográficos, desarrollarlos y ser financiados por el Estado. Lunes o martes, nunca domingo tuvo como proyecto un recorrido bastante importante en festivales internacionales, en donde fui mejorando gracias a unos tutores internacionales maravillosos como Ana Sanz Magallón y como Pablo Sorlás, que fue nuestro último tutor de guión, junto a Hernán Musalupi, que nos tutorió en producción en el tercer taller de proyectos de Iberoamérica y del Caribe, de Ibermedia. Y sigo en las estrellas, perdido entre el amor de tantos temas. La primera inspiración que tuve fue crear a Gregoria, porque quería hablar de esa gente sencilla, de los pueblos andinos, que no son más que el reflejo del resto de los pueblos del país, de esa gente maravillosa que muchas veces es tratada por el cine venezolano, por los directores venezolanos, directores y directoras, como desde allá, es decir, yo te veo a ti y digo que tú eres de esta manera, pero yo sin involucrarme en ese personaje y entender sus verdaderos propósitos, su verdadera esencia en realidad. En mi casa, de mi mamá, trabajaba una muchacha que venía de los pueblos del sur, que hoy en día es como una hermanita para mí. Yolady, que fue la que me inspiró en parte ese personaje. Entonces, la primera Gregoria era esa muchacha que trabajaba en mi casa y que escuchaba radio AM, porque escuchaba los mensajes de radio que enviaban de los pueblos del sur, porque ella también mandaba a su casa mensajes, pese a que tenía celulares, a veces caía o a veces no caía la conexión. Eso eran como 2 elementos que me interesaban mucho. Ella como la campesina, como la muchacha súper trabajadora, y otro, los mensajes de radio. La radio me daba a mí la conexión entre lo que yo quería contar, entre el presente y el pasado. El personaje de Lucía es una mujer, como millones de mujeres que existen aquí en este país, que viven con una permanente apariencia de lo que ellas son para la calle y lo que están sufriendo y las penas que llevan por dentro. Una mujer que le ha tocado seducir para poder conseguir cosas. Entonces, claro, con estos 2 personajes realmente tan evidentemente feministas, por eso es que la gente me dice, wow, qué guión tan feminista el que tú tienes.
sin que yo me diera cuenta. Porque para mí lo realmente importante era poder hablar de lo humano, de la venezolanidad y del asunto político, del asunto de la memoria, que es lo que realmente a mí me interesa hablar. Y aquí está Cabure. ¿Estás seguro? Seguro, como que no hay un solo cielo. ¿Tú eres de Cabure? Nosotros no pretendemos hacer un discurso de proselitismo político, de una izquierda dura. No, nosotros lo que queremos es contarle al país y a todo el país y al mundo las cosas que ocurren y que ocurrieron en Venezuela. A nosotros nos interesaba poder hablarle a todo el mundo y desde algo que es muy importante que a veces nos olvidamos, desde el amor. Solamente tú puedes contar las cosas desde el amor para que el otro entienda que estamos hablando de lo humano, que eso le puede pasar a cualquiera, que cualquiera puede vivir, sea del partido político al que pertenezca, eso no importa. Es que un país no se puede construir así como no se puede construir lo femenino sin lo masculino. Un país no se puede construir solamente de izquierda si no hay derecha. O sea, en un país estamos y cabemos todos, porque todos tenemos que ser críticos de la realidad que vivimos. Está hecha desde el amor y por eso es que te digo que no tuvimos dificultades. O sea, yo no las veo hoy en día como dificultades. Obviamente tuvimos piedras en el camino y las seguiremos teniendo. Mire, uno cree que no. Pero uno siempre es capaz de todo, yo.